Buenos días, hermanos. En esta hora, Señor, delante de ti te entregamos esta mañana para que tú seas el centro de esta reunión virtual, pero estamos unidos para alabarte y bendecirte a través de las alabanzas, la adoración, a través de la palabra. Quiero darle gracias a Dios por este momento de poder estar en contacto con cada uno de mis hermanos, de nuestros hermanos, sabiendo de que Él está en medio nuestro. Y hoy es el día para darle toda la gloria a Él. Quiero dejarles, hermanos míos, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y está en Isaías 60:1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto nos da fuerza, hermanos, para en este tiempo levantarnos y ser luz en este mundo de tinieblas. En este tiempo el Señor nos ha estado preparando si hemos estado buscando su presencia. Dios lo bendiga, hermanos queridos, y sigamos con las alabanzas y su palabra. Gracias, Señor. Amén. Eres tú.
Agradecemos al Señor la posibilidad de estar juntos. Nada puede quitarnos, a menos que nosotros lo decidamos, la comunión con nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra corra libremente en este momento, que llegue a nuestro corazón. Rendimos nuestros intereses y nuestros pensamientos a ti para que tú nos hables, para que podamos compartir un mensaje para la familia en el día de hoy. Por Cristo Jesús. Amén. El profeta Jeremías dice de parte de Dios en el capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Esta fue la respuesta del pueblo de Dios, que esperamos sea distinta en este tiempo, en este día, cuando pensamos en la familia. Había un hombre que solía llegar siempre con alguna broma. En una ocasión vino y dijo, ¿en qué se parece un semáforo a la familia? Bueno, bromas así pueden salir por cualquier lado. Así que le dijeron, no sabemos. Y él dijo, en que el semáforo tiene 3 luces. Y quedó ahí. Entonces el otro preguntó, ¿y la familia? Y este respondió, bien, gracias. Muy bien, allá en casa. La familia, los que componen nuestro círculo íntimo, está expuesta a muchos ataques. Una de las preguntas que se hacen es, ¿quién dice qué cosa a quién? ¿Quién dice cómo debe ser guiada la familia? ¿Cuáles son los principios que debe seguir la familia? Nosotros tenemos el pensamiento de que Dios dirige a la familia, que debe ser Dios el que creó la familia como institución, el que dirija los pasos de la familia. La sociedad influye sobre la familia. Nos están diciendo acerca de la necesidad de revertir el orden de la familia según Dios lo explica. Bueno, esa es la opinión de muchos en la sociedad, no de todos, pero de muchos que descartan el modelo bíblico. En este pasaje que nosotros hemos leído de Jeremías, encontramos algunas cosas que son interesantes para hablar de la familia, para recibir en el día de hoy. En primer lugar, nuestra reflexión nos lleva a pensar en 3 cosas que son molestas, generalmente, para cada uno de nosotros. El primero, esto que dice de parar. Paraos en los caminos, que nos paremos. Nos molesta cuando otro nos para. Cuando nosotros estamos en medio de un viaje, de un recorrido, de una trayectoria y alguien nos para. En este sentido, el Señor está diciendo, paraos en los caminos, como que nos detengamos nosotros, que seamos nosotros los que detengamos nuestro caminar. Una cosa es llegar a una esquina y encontrarnos un semáforo con la luz roja y nos detenemos porque es obligación hacerlo, porque nos conviene también, porque son las leyes de tránsito que están vigentes. Así también cuando algún médico nos dice, pare un poco la actividad, o pare un poco de comer tanto en esta cuarentena, o pare un poco de lo que está haciendo, deténgase, no siga.
y el Señor también. Y en este caso es el Señor que nos dice, paremos, detengámonos. En este caso estamos hablando de parte del Señor. Y es un pastor el que está diciendo, es un predicador. Era en el caso de Jeremías el centinela o los profetas los que estaban diciendo, paren, paren. No nos gusta. En un tiempo de vértigo, de correr, de que nuestros mensajes, los que hablamos en WhatsApp o como fuere, son instantáneos, que hablamos y la otra persona nos está escuchando e inmediatamente repitiendo esta velocidad, esto de rápidos y furiosos. No nos gusta el parar, pero este es el mensaje de Dios. Parar, una cosa que no nos gusta. La segunda cosa que tampoco nos gusta, no nos gusta mucho, es el pensar, el asociar lo que vemos, lo que miramos y el preguntar como para seguir viaje después. El procesar la información, el poder decir, aquí estoy y voy a preguntar cómo hago para llegar a tal lugar. No nos gusta mucho preguntar. Queremos, sobre todo los que manejamos un auto y nos dirigimos a algún lugar, decimos, yo sé llegar, no voy a preguntar, tengo un sentido de orientación. Parar y preguntar si estamos yendo bien o si estamos yendo en un sentido equivocado, ¿no? Este es un poco lo que nosotros recibimos de aquella vieja cruz de San Andrés en los ferrocarriles, en las vías, cuando tenían esa cruz, eran las dos líneas cruzadas que decían, pare, mire, escuche. Cruce de ferrocarril, o ferrocarril, paso a nivel, algo por el estilo. Pero era esto, pare, mire y escuche. Somos de pasarnos la barrera sin pensar demasiado. La tercera cosa es el sentido de proseguir en obediencia. Primero pararnos, detenernos, preguntar, pensar, y tercero, seguir en obediencia. Pero ¿quién dice cómo debo manejar mi familia? ¿Quién da las órdenes? A veces decíamos a alguno, vos no sos mi mamá o vos no sos mi papá para decirme lo que tengo que hacer. Pero a veces también cuestionábamos a nuestros padres acerca de lo que debíamos o no debíamos hacer. Bueno, alguien puso en un camión esta frase, Dios es mi copiloto. Y parece una expresión o también una calcomanía en un auto que es de alguien muy creyente. El desafío, el pensamiento ahora es para que nuestra familia, Dios no sea en esa familia que llevamos o llevamos en el auto o llevamos en la vida, pero que van con nosotros y detrás nuestro, Dios no sea el copiloto, sino la idea es que Dios sea el piloto. Y que nosotros, si Dios nos está diciendo algo, nosotros no digamos como el pueblo de Israel, no andaremos, sino que digamos, sí andamos. Dios es el que conduce la vida de nuestra familia. Pero nos cuestan estas tres cosas: detenernos, parar, pensar y proceder en base a obediencia a Dios. Segundo lugar, tres cosas que aclarar. Porque por allí el pasaje dice, la primera de ellas tiene que ver con de parar nuestro andar. El andar es la forma de conducta. ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Pero ahí se pregunta, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo andás vos? No quiere decir si caminamos chueco o no, sino si nuestra vida en sí, si tenemos en medio de las crisis, tenemos para comer, tenemos un pasar medianamente bien, si estamos atravesando algún problema, este andar de la vida, este
caminar, que es la conducta. Bíblicamente es así también. El apóstol Pablo escribía a los Efesios y les decía que ellos anden no como los gentiles. Os ruego que andéis no como los gentiles, los que no tienen a Dios. Dice, les ruego que anden como hijos amados de Dios, que anden en amor, que vivan en amor, que vivan esta relación caminando en amor. Entonces, el cómo andar es cómo estás viviendo, cuál es nuestra conducta, cuáles las reglas para nuestra conducta, quién influye en ese caminar nuestro, en esa manera de comportarnos. La segunda cosa para aclarar el pensamiento tiene que ver con las sendas antiguas. Porque cuando decimos antiguo ya nos suena algo pasado de moda. Estamos viviendo en esta época, en el 2020, y decimos, algunos de los conceptos de Jeremías en el Antiguo Testamento, muchos años antes de Jesús inclusive, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Las sendas antiguas son pasado. Ahora tenemos que vivir sendas modernas, sendas actuales. Son otras las costumbres. Son otras las costumbres, pero los principios son siempre los mismos. Y los principios para la familia son siempre los mismos principios eternos. Y nosotros por allí, cuando estamos pensando en las sendas antiguas, estamos pensando en la fidelidad a Dios, en la fidelidad a Dios, y en el obedecer y el seguir sus mandamientos, que es lo mejor para nosotros, es lo que nos conviene. Y pensamos en las sendas modernas, en la apostasía y en el abandono a Dios. Por ahí exaltamos la fidelidad de Dios y debemos marcar la fidelidad a Dios también en nuestras vidas. Un ejemplo si sirve para que aclaremos esto. En un momento le preguntan al Señor Jesús acerca de la familia, en toda esta situación donde Mateo está hablando de la bendición de los niños y demás, y le preguntan sobre el divorcio. Y entonces le dicen si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y entonces Jesús les dice, no es lícito. En el principio, les dice Jesús, se estableció que un hombre se casa con una mujer y esa es una unión matrimonial de por vida, serán una sola carne, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, aquellos que fueron con la pregunta acerca del divorcio, le dicen, bueno, pero ¿cómo Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué? Y entonces Jesús les dice, otra vez, bueno, Moisés permitió el divorcio por causa de la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Y si bien hay algunas cosas que Dios permite en nuestra vida, tienen que ver con la dureza de nuestro corazón. Ahora, si ya estamos en esta situación, Dios no nos descarta, no nos desecha, pero el mandamiento antiguo es el principio para vivir y es la unión matrimonial sin rechazo, sin separación, sin desechar a la mujer, ni desechar al hombre tampoco. Esto es en el principio. Estas son las sendas antiguas. La tercera cosa que tenemos que aclarar, primero el aclarar qué es nuestro andar, qué es nuestro comportamiento. La segunda, qué son estas sendas antiguas, qué es la fidelidad a la palabra y a los principios de Dios. La tercera cosa es que el descanso, el proseguir hacia un descanso es proseguir hacia el objetivo o hacia la meta. Es como decir, calculemos las consecuencias. En todas las cosas que hagamos tenemos una meta. Y si nosotros andamos mal, vamos a terminar mal. Si nosotros no seguimos el procedimiento, el camino, la forma de andar que Dios establece, los resultados no son los que nosotros esperaríamos. Después no podemos pedirle al Señor, Dios bendice, que mi familia
fructifique, esté bien, que haya salud, que esté tu gracia, que esté tu presencia. Para eso está el camino de Dios mostrado en su palabra. Es como si Dios nos dijera, cuando vayamos a tener relaciones, pensemos que fruto de esa relación puede haber un embarazo y una vida por detrás. Que no es el sencillo acto de decir aborto, porque el aborto es un asesinato. Que la cuestión es pensar antes de las relaciones. Por eso las relaciones sexuales son dentro del matrimonio, son dentro del orden del matrimonio en un acuerdo de dos personas anteriormente con Dios. Nos dice, por ejemplo, también para pensar las consecuencias, que hay una publicidad. Dice, si bebe, no conduzca, y si conduce, no beba. ¿Por qué? Porque el que ha bebido en exceso, aquí en Córdoba estamos con tolerancia cero para el que maneja, nuestros sentidos no serán los mejores y podemos provocar un accidente, podemos provocar un choque, una pérdida de vida o heridas, etcétera, etcétera. Eso hay que pensarlo antes de ponernos a manejar un auto. Lo que hacemos tenemos que pensarlo porque estamos manejando una familia. Estamos manejando una familia. Cuando uno habla de violencia familiar, cuando uno habla de hipocresía, bueno, lo que los padres vivimos en los hogares también se cosecha. Muchos de nuestros hijos han sido rebeldes al Señor porque han visto una dicotomía entre las expresiones nuestras en la iglesia a lo que era en el hogar. Y esa hipocresía es intolerable para ellos, justamente. La violencia, el provocar a ira a los hijos, es lo que hace, dice Pablo a los Efesios también, que ellos se rebelen en demasía. Para que te vaya bien, para que vaya bien tu familia. Ese es el descanso y ese es el propósito de Dios. Que por ahí nos lleva a preguntar, ¿qué va a ser de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos el día de mañana? Si seguís con la conducta que estás siguiendo ahora. ¿Qué ejemplo van a recibir ellos como para imitar de buscar a Dios si en este momento no te estás congregando o tomás fríamente o hipócritamente al Señor en tu vida? ¿Qué va a pasar? No es válido que uno diga que sea lo que Dios quiera, porque que sea lo que Dios quiera es lo que Él ha expresado en su palabra. No sirve que digamos, yo tuve mala suerte con la familia. Los hijos míos han sido rebeldes hasta el final y que sea lo que Dios quiera. No, lo que Dios quiere es que nosotros guiemos a nuestros hijos en su temor, en su respeto. Y esto es lo tercero. 3 cosas para hacer. Porque nos queda que nosotros pensamos 3 cosas que nos cuestan, 3 cosas que hay que aclarar y 3 cosas para hacer. Primero de ellos, parar en nuestro camino. El poder decir, me dan ganas de preguntar si estás ahí. Decíamos, Jesús no tenía que preguntar eso, ¿no? Él sabía que los oyentes de sus mensajes estaban ahí. Pero en esta época, cuando estamos hablando, grabando un mensaje, por ahí nuestra tendencia es decir, lo ponemos y nos vamos mientras vamos a buscar el mate, mientras vamos a buscar agua, mientras atendemos la puerta. Total, el que está predicando sigue predicando. Yo puedo hacer cualquier cosa. En realidad, en toda relación del mensaje, nosotros por ahí seguimos con nuestro camino. Uno predica, uno habla, da el mensaje, trata de ser centinela o atalaya, o profeta o sacerdote. Trata de ser, como Jeremías hablaba de los sacerdotes y de los profetas que eran engañadores, que decían paz, paz, y no había paz, y el pueblo se iba para el cautiverio.
Uno trata de presentar la palabra de Dios, pero está en cada uno de nosotros en detenernos, en pensar en nuestra familia, en pensar en nuestra vida y en pensar cómo sigue para adelante, cómo estamos yendo y cómo sigue para adelante, ¿no? Esto es de nuestra familia y en la relación también con nosotros. No hay una familia que uno diga hoy día, bueno, estamos en el orden clásico de la familia y todo está bien. Nosotros vivimos en familias que ya no son cuatro, que ya no son de los mismos padres, que, bueno, toda esta complicación de la familia en esta época es para detenernos y pensar, bueno, pero como estamos, ¿cómo seguimos para adelante? Lo segundo, primero detenernos en nuestra marcha. Segundo, considerar y pensar cuáles son las influencias. Dijimos, la sociedad influye. Uno cría a los hijos e intenta lo mejor, o a veces piensa que todo lo que se va a dar es en el ámbito de la familia, va a ser igual en el mundo. Cuando fui al seminario y yo tenía 18 años, pensaba inocentemente que todas las familias eran como mi familia, que todos los padres eran como mi papá y que todas las madres eran como mi mamá. Ya sé, no lo diga, no diga lo que piensa de mí. No son así, no todos son así. Y a veces nosotros criamos a nuestros hijos y le damos una apertura para la sociedad. Se van a la escuela secundaria o a la universidad o en el trabajo o en el barrio o por internet y reciben la influencia de pañuelos de distintos colores, de distintas ideologías que no piensan. La ideología es una estructura, un dogma establecido y no es para razonar y mucho menos para comparar al lado de lo que Dios dice. Y entonces por allí nuestros hijos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Me doy cuenta que he sido un sonso al pensar en Dios. Me doy cuenta que todo el mundo, está diferente, que no es mi familia, que no es como me enseñaron. Y entonces por allí perdemos a nuestros hijos. Y los hijos pierden esa relación con el Señor. A veces decimos, yo he vivido mal, he tenido una familia mal, que ellos se las arreglen en el mundo en que van a salir. A veces hay un pensamiento triste de que los hijos repiten la historia que los padres han vivido. Y si yo he tenido padres que han sido malos, bueno, que también mis hijos sepan que la vida es dura. No es así lo que Dios nos guía. Nuestros problemas en nuestras relaciones humanas necesitamos traerlas delante del Señor y establecer en nuestros hijos ahora, desde ahora, esos principios como en la vida de Moisés. Cuando Moisés se enfrentó en Egipto al faraón y a todo lo demás, lo hizo porque en los primeros años de su vida estableció una relación con sus padres y con su pueblo de identidad fuerte, profunda. Y ustedes conocen la historia de Moisés. Y cuando Moisés tuvo 40 años, se levantó y dijo, voy a ver cómo está mi pueblo, los judíos. Él había sido educado en la cultura y el poder de Faraón, pero él pertenecía al pueblo de Dios. Que nuestros hijos, cuando salgan al mundo, que tengan este principio de pertenencia a Dios y al pueblo de Dios. Y en tercer y último lugar, en cuanto a las cosas para hacer, hay que proseguir en obediencia. ¿Dónde estamos ahora y a dónde vamos a ir? Bueno, estamos buscando nosotros la obediencia a los mandatos del Señor. Que sea el lugar donde estamos una puerta abierta para que el Señor obre en nuestra familia. Decíamos que quizás nuestras familias no están constituidas de una manera ideal,
Quizás falta el padre o falta la madre, o hay distintas connotaciones en cada uno de las familias, separados, divorciados, solos, viudos. Por ahí decimos, no necesito un mensaje sobre la familia. Sí necesitamos un mensaje sobre la familia, imperiosamente, porque podemos ser nosotros también los atalayas, los profetas, los sacerdotes, para que las personas que nos rodean o que están cerca nuestra reciban un mensaje de parte del Señor para formarse en el ámbito y en el calor de una familia, de una buena relación. No sirve simplemente para uno decir, yo he obedecido a Dios. Y nosotros decimos, sí, a mí me presentaron cuando era bebé. Yo me bauticé cuando tuve tiempo de tomar la decisión por Cristo Jesús. Me casé en la iglesia, a mí me casó el pastor fulano de tal en la iglesia de tal y tal lugar. Falta que diga porque no lo puedo decir y en el momento del velorio también me habló el pastor. Son hitos. Yo estuve para la Navidad, estuve para Pascua en la iglesia. Eso no es una vida de relación con el Señor. Son puntos importantes. Y es bueno que nos presenten al Señor cuando nacemos, que nos casemos y pidamos la bendición del Señor. Es bueno, todo eso es bueno, que nos bauticemos y todo lo demás. Pero importa que nuestra vida esté unida al Señor, que seamos responsables de corazón, tener una relación con el Señor, que sigamos las pautas, los principios, los mandatos de la Biblia que Él nos da, porque eso es lo que hace de nuestras familias una familia feliz y lo que hace de nuestra vida una vida en el descanso de Dios. Josué 24:15 decía, elijan ustedes a quienes van a servir. Si a los dioses del otro lado del río, si a los dioses de la tierra donde van a entrar en posesión, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una de las maneras de saludarnos en esta época es éxitos. Éxito. Éxito lo logra alguien que sigue a Dios, que obedece al Señor, que para en su camino, que piensa, que entrega a su familia, pero se compromete para ser una puerta donde Dios pueda obrar. Éxitos. Esa es, como alguien dijo, exit, que es salida. El éxito, la salida para nuestra vida es un encuentro con Dios. Oramos a ti en el nombre de Jesús, Padre, pidiendo que tú obres en nuestra familia, en nuestro círculo familiar. Que tú puedas tocar nuestro corazón y nadie puede decirnos lo que debemos o no debemos hacer. Que no seamos de los que dicen no escucharemos y no andaremos, porque como dice el profeta Jeremías, la destrucción, la soledad, el cautiverio llegan para niños y adultos, para hombres y mujeres, para jóvenes y viejos, para todos los que te rechazan. Pero para quien te busca, no es la ira tuya lo que reciben. Quien te busca recibe tu amor, tu bendición, tu paz y tu orden. Que tú permitas, Señor, que tú promuevas a través nuestro, en el ámbito de nuestra familia, un descanso productivo. Que nos entregamos ahora, Señor, para que tú obres en nosotros y obres también a través nuestro. Bendice nuestra familia y empieza por mí. En el nombre de Jesús. Amén.